Estamos en comunicación con el secretario general de la bancaria y precandidato a diputado nacional, Sergio Palazzo. Hola Sergio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, ¿cómo andás? Un saludo, Roberto, un saludo para toda la audiencia y todos los que te acompañan en el programa. Bueno, Sergio, vos presentaste una idea que por ahí andaba dando vuelta en el mundo, pero que no se esperaba que se intentara llevar a cabo acá, que es bajar la jornada laboral para generar más empleos. Y ahora, ¿empezaste a conseguir apoyo, me dijeron? Bueno, hoy sí, la idea ya tiene forma de proyecto tanto en senadores como en diputados. Hay varios legisladores del Frente de Todos que han presentado en distintos estamentos, digamos, y distintas formas también. Unos plantean 4 días a la semana, otros plantean 6 horas de trabajo. Es una idea que estaba dando vuelta. Yo trato de darle impulso porque me parece que es una de las formas de generar empleo. Y en el día de hoy me convocaron a participar para conmemorar y celebrar el Día del Empresario Nacional, los compañeros y compañeras de NAC, que son 500 empresarios pymes nucleados en esa organización, y entre un documento que recomiendo su lectura, enseguida te lo mando porque me lo acaban de mandar, yo solo lo escuché, donde realzan muchísimas de las propuestas que históricamente, o conceptos que históricamente expresaba Bruno Belgerbar, por ejemplo. Y es un documento muy interesante. Entre ellos hay un punto específico donde hablan de la necesidad de la reducción de la jornada de trabajo con igual salario. Así que en el Día del Empresario Nacional, agradecido por la invitación, un saludo a todos ellos y por supuesto contentos y alegres de poder transitar juntos el mismo camino. Cuando uno lee ese documento se da cuenta que coincide en el 100% de lo que se dice, ¿no? Bueno, la verdad es que seguimos con un horario laboral relacionado a una tecnología, a una forma de trabajo del siglo XIX. Digo, todavía estamos con lo que consiguieron los mártires de Chicago, nosotros, ¿no? Nunca hubo una nueva lucha para adaptar el horario laboral a lo que es la tecnología hoy. Mira, hay distintas cosas para avanzar en la discusión esta de la reducción de la jornada de trabajo. La primera es el antecedente histórico. Se dice que esta es la cuarta revolución industrial, la de la robótica, informática, pero la primera revolución industrial, entre las cosas que ocasionó, fue la disminución de la jornada de trabajo, porque había que repartir mejor de hora entre los trabajadores. En un mundo capitalista que se precie de tal, te quedas sin consumidores porque expulsas un montón de mano de obra fuera de lo que es el circuito laboral, que no solo no vas a tener ingresos fiscales ni consumo por parte de ellos, sino que vas a tener que tener un Estado presente con asistencia social. Entonces, lo primero es, el antecedente histórico existe. Lo segundo es, ¿qué pasa en el mundo? Argentina es uno de los países con mayor carga horaria del mundo. Cuando vos mirás la cantidad de países, salvo algún país asiático, los demás, la carga horaria más alta es 48 horas semanales. Argentina tiene hasta 48 horas semanales. Lo tercero es, los países donde le gusta referenciarse a los grandes empresarios que cuestionan esta idea, grandes entre comillas, grandes por el tamaño de su empresa, nada más, ¿no? Sí. Que cuestionan estas ideas o que cuestionan este principio, y uno le diría, bueno, referénciense en los mismos países donde se referencian siempre para hablar de impuestos y para hablar de la producción. Los países de Europa, la mayoría tienen jornada de trabajo reducida a 6 horas, ninguno propició rebajas salariales por ello. Y si lo tomamos en términos de costo laboral, Argentina es el país en dólares que tiene los salarios más bajos. El gobierno de Macri nos dejó con $200 de salario. Entonces, no hay razones económicas, históricas, ni que vayan a contramano de lo que pasa en el mundo. Por el contrario, va en línea con lo que pasa en el mundo. Y te agrego un último dato, que vos lo tocaste. El impacto de la tecnología ha mejorado la productividad por trabajador, y te doy el ejemplo de mi sector. Cada bancario entre el 2000 y el 2005 administraba 300 cuentas de depósito por trabajador. En la actualidad administra 1068 cuentas. Quiere decir que con igual salario, que lo mantuviste constante con la inflación, igual cantidad de trabajadores, vos triplicaste la productividad por empleado. Bueno, lo que nosotros decimos es ese ángulo de 45 grados que se formó en línea recta, salarios y trabajadores, y creciente a un ángulo de 45 la productividad. Ellos a veces la quieren transformar en 90, cuando lo escucho al titular de la UIA decir que esto es con rebaja salarial únicamente. Ellos quieren llevarlo a 90 el ángulo, es decir,
yo no hago ningún esfuerzo y el impacto tecnológico a vos te va a ocasionar desempleo, pérdida de derechos. Y nosotros decimos el ángulo de 45 tiene que estar en 33. Disminuir la jornada y que más trabajadores tengan trabajo. Pero es que la verdad que es una mirada muy corta la de Funes de Rioja, porque todos estamos preocupados por lo que está ocurriendo en Argentina. Tenemos 10 millones de personas asistidas por el Estado para alimentarse, y la verdad que lo mejor que podemos hacer es crear empleo y volver a recrear esa comunidad, que la verdad que se va deteriorando. Hay que tener un poco de cabeza para darse cuenta que lo que está pasando es muy grave. Comparto 100% análisis. Es lo mismo que te decía al principio cuando lo asimilaba a que se había por la revolución industrial terminado disminuyéndose al fin de cuentas, y por la lucha, por supuesto, de los mártires de Chicago termina disminuyendo la jornada. Acá lo importante es decir que en la medida que haya argentinos sin trabajo, van a haber argentinos que en este mundo capitalista no van a consumir, que no van a pagar impuestos y que por el contrario van a necesitar la asistencia del Estado. Lo mejor que nos puede pasar es generar fuentes de empleo, pero cada vez que uno lo escucha al titular de la UIA, siempre las soluciones pasan por quitarle derechos a los trabajadores, o con la mochila austríaca de las indemnizaciones, aunque si quieren menos cantidad de horas de trabajo es con menor salario, cosa que nosotros le paguemos a los trabajadores que están fuera del circuito laboral. Siempre hemos visto esa actitud y es una más, no me extraña. Yo lamento que la UIA haya puesto un CEO de presidente y no sea un propio empresario con el que discutir, ¿no? Bueno, pero por eso me parece tan importante lo que vos me contás, que haya tantos empresarios que se reúnan para apoyar este tipo de proyectos, porque lo que tiene la UIA es que lo siguen los grandes medios, cualquier cosa que dice, pero no es que es representativa de todas las empresas, ¿no es así? Bueno, las pymes representan el 70% del trabajo de la Argentina y tienen sus propias organizaciones, tienen la CEGERA, tienen APYME, tienen los compañeros empresarios nacionales con los que estuve hoy día. Es decir, las pymes, podrán tener pymes la UIA, pero el grueso de las pymes, que son las que generan el 70% del trabajo en la Argentina, tienen sus propias organizaciones que tienen un perfil distinto a lo que piensa o hace o actúa el titular de la UIA, ¿no? Yo digo, si uno se pone en la piel del empresario y piensa, bueno, yo voy a gastar un poquito más de salario, pero como lo van a hacer todos, yo voy a tener un mercado a quien venderle mis productos, ¿y cómo no me va a convenir si encima hoy el costo salarial está por el piso? Aparte se puede hacer gradualmente, no es una cuestión que uno tenga que discutirla. Exactamente. Entonces uno va trabajando. Mira, hay países que lo hicieron en 1 año, en 2, en 3 y hasta en 4 años lo hicieron. Entonces, yo lo que digo es, no se nieguen a una mesa de debate sobre este tema, me parece que es importante, y no es el único problema para resolver el desempleo, porque el desempleo y el que puede generar este impacto tecnológico si no se regula es multicausal. Este es uno más de los temas que pueden ayudar a generar empleo. Otro, el gobierno tomó una decisión con las pymes para el empleo joven, que creo que se llama Tesumo el programa o algo así, en el cual ayudan a pagar una parte del salario durante un tiempo y lo eximen de parte de las cargas sociales. También, por eso digo, son distintos instrumentos que hay que utilizar para generar empleo. Este es uno, no se nieguen a esa discusión. Sergio Fernando Siveira, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal, Palazzo? Buen día. Hola, Fernando. Quería pasar un poco al tema paritarias. El gobierno, la propuesta original era que los salarios le ganaran en algunos puntitos a la inflación de este año, pero bueno, si bien se están reabriendo paritarias, esta semana van a volver a discutir los estatales, parece complicado, ¿no? Incluso ya hay proyecciones que dicen que los salarios perderían entre un 2 y un 3% también este año. ¿Qué podría hacer el gobierno para evitar que esto suceda? Mira, creo que el gobierno y los sindicatos, para evitar que esto suceda, nos estamos resguardando, generando todos cláusulas de revisión sobre el final de los acuerdos. En el caso nuestro, por ejemplo, que reabrimos la paritaria, dejamos una revisión para el mes de diciembre. Nosotros terminamos suscribiendo un 45,1 y dejamos una cláusula de revisión en el mes de diciembre, que es cuando finaliza. Y la mayoría de las reaperturas que yo he visto tienen cláusula de revisión, con lo cual me parece que podemos ir llevando la situación de los salarios al compás de la inflación y terminar con la idea original del gobierno de recuperar salario al final de cada convenio. ¿Y es optimista? ¿Le parece que va a ocurrir?
Debería ocurrir, recordemos que los trabajadores, salvo algunas excepciones como la pudo haber sido la nuestra, por ejemplo, la mayoría perdió entre un 20 y un 25% de su salario, del poder adquisitivo de su salario durante el gobierno de Macri. Así que razón más todavía para discutir la rebaja horaria, es decir, si fuera económico ya lo tienen pago, ¿no? El problema, porque rebajaron los salarios, el poder adquisitivo entre un 20 y un 24. Obviamente no se va a recuperar toda entrada, pero creo que hay que empezar a recuperarlo, y una de las formas va a ser esta paritaria, y seguramente después que estemos todos con nuestras 2 dosis y se reactive la economía, como se viene reactivando en la construcción, en la industria, podamos discutir ir recuperando salarios. Yo creo que es uno de los objetivos que se fijó el gobierno, la recuperación de salarios, y en ese sentido seguramente serán los próximos años. Y en esa puja se la ha visto poco a la CGT, ¿no? En estos últimos meses, podríamos decir, ha aparecido poco y nada, solo en la cuestión de las obras sociales aparecieron, pero en la cuestión salarial se los ha visto muy poco. Bueno, cada sindicato tiene su forma de discutir, creo que y aspiro a buscar la unidad de la CGT después de agosto, que ya se pueden hacer congresos y reuniones y elegir autoridades. Aspiro a que encontremos una síntesis en la CGT que refleje plenamente a todos los sectores. El país lo va a necesitar y los trabajadores lo van a necesitar mucho, una CGT unida y con todos los sectores incluidos y con un programa claro para la salida de la pandemia, porque acá lo que se discute y lo que se discute electoralmente en esta elección legislativa es si de la pandemia salimos con un Estado ausente como fueron 4 años de Macri, donde se perdió 25% del poder adquisitivo, donde se endeudó fenomenalmente al país, donde hubo caída del 50% ocioso de la capacidad industrial, o se sale con un Estado presente como el que tuvimos en este año y medio de pandemia, que aún con escasez de recursos pudo equipar los hospitales en infraestructura que tenían desinversión, ni siquiera ministerio, era el Ministerio de Salud, pudo acompañar con la asignación universal y con el IFE a los sectores que menos tenían, y ayudó a las empresas a que pagaran salario a través de los ATP, con menos recursos y con mucho menos financiamiento. Hubo una clara decisión de a dónde iban esos recursos. Entonces lo que se discute es cómo salimos de la pandemia, si salimos con un Estado presente o volvemos a 4 años de fracaso absoluto sin pandemia. Sergio Palazzo, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a usted, Roberto, un saludo grande a todos y como siempre, excelente el programa que tenemos.